Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de los últimos datos del paro. Mayo cerró en Aragón con casi 2.000 parados menos. En el conjunto del Estado, los desempleados descienden en más de 98.000. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además de la solución que ha propuesto el Gobierno de Aragón para los desahuciados en riesgo de exclusión. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rosa Plantagenet, diputada del PP. Rosa, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar hablando por los datos del paro, los últimos datos del paro del mes de mayo. Hemos conocido hoy que en Aragón mayo cerró con casi 2.000 desempleados menos. En el conjunto del Estado son más de 98.000 personas desempleadas menos. Son datos positivos. Se habla de un máximo, un descenso histórico en el mes de mayo del paro, y para el Gobierno ven estas cifras motivos esperanzadores. Bueno, ¿cómo valoráis vosotros estas cifras del paro? Ricardo. Hombre, con la prudencia que siempre que hablamos de cifras del desempleo debemos tener cuando hablamos de un mes, entiendo que deberíamos siempre plantearnos el desempleo en tendencias a más largo plazo y con la prudencia añadida de la diferencia entre los datos de paro registrado en oficinas de la EM a paro según una encuesta de población activa. Con esta prudencia, aún así es un dato positivo. A mí me hace cierta gracia cuando se dice que es cierto que, que tiene un componente estacional. Claro, es que en verano hace calor y en primavera hace calor. Bueno, esta primavera no mucho calor, pero bueno, en primavera hace calor y evidentemente hay componentes estacionales, porque los hay en verano y los hay en invierno, ¿no? Y la estacionalidad es la misma ahora que hace 5 años. Y en este caso parece que los datos son positivos, no parece, son positivos, pero lo importante es que parezca que empiecen a crear una tendencia de creación de empleo hasta final de año, que ahí es donde quizás podamos tener más dudas. ¿Crearán tendencia, seguirá esta tendencia positiva o crees que variará? No, nosotros, como decía Ricardo, si tenemos que hacer una apreciación hoy, la apreciación tiene que ser positiva desde el momento en que se ha producido un descenso del desempleo. Pero él ha juntado un motivo, y el motivo es estacional y por las actividades agrícolas. Por lo tanto, yo creo que no, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero no creo que marque una tendencia en función de lo que realmente
Lo que duele de verdad es el entusiasmo con que se está vendiendo este mensaje. Se vende el mensaje de que realmente nuestra comunidad autónoma, 1950 empleos que realmente han reflotado, cuando estamos hablando de que las cifras que tenemos son 114.000 desempleados en la comunidad autónoma, que tenemos 45.000 personas con todas las personas del hogar, de la unidad familiar en desempleo, y con un porcentaje antes de política de exclusión. Y posteriormente, después, cuando hable la diputada, con toda seguridad yo le daré una serie de datos con respecto al valor añadido que tenemos con determinados profesionales que en esta comunidad autónoma pueden hacer un gran trabajo para reducir las políticas de desempleo. Y hablaré de los profesionales que están... No, de que hable una persona. no, pero he dicho que haré una serie que le recordaré una serie de cuestiones que sin duda van a ayudar en lo que va a ser esa configuración de ese plan de impulso que se ha puesto en marcha para que Benito me quiere provocar para que ya me lance al ruedo con cierta... O sea, yo creo que es un dato, bueno, muy esperanzador. Es un buen dato. O sea, los datos son objetivos, es decir, son una serie de personas, 1.950 personas, que había un drama familiar y que en estos momentos ha dejado de ser, bueno, o tienen la esperanza de que tienen un puesto de trabajo y que en esa familia hay un ingreso. Entonces hay que verlo. Y a nivel nacional también existe un dato de 98.000 personas. Y que hay que alegrarse, yo me alegro y nos alegramos muchísimo. Y es más, yo creo que lo he dicho muchas veces en esta tertulia, nosotros tenemos una situación de crisis económica terrible. Y hace casi prácticamente, yo creo que tenemos que hacer un análisis. Mira, en España empezó la crisis en el 2007, va a hacer 6 años. Pues en 6 años no habíamos visto ningún dato así alentador. Es la primera vez durante 3 meses seguidos que hemos visto que aparece, que repunta el tema de creación de empleo. Es un dato. Teníamos un enfermo, por así decirlo, que estaba en una situación de UBI, muy enfermo, y que ahora parece que está estable y que se empieza la recuperación. Luego nos tenemos que alegrar. Es más, yo creo que toda la sociedad se debería alegrar para que España, que hace ahora mismo 6 años que inició la crisis, en Aragón 5. ¿Os acordáis que teníamos un tema con la Expo y empezamos un poco después? Bueno, pues en 5 años no habíamos visto ningún dato positivo. Todavía, ¿no? Estamos en la UBI.
toda Europa quería que nos intervinieran. No se habla ya de intervención de Europa. Es más, lo que sí que se habla es de que hemos cumplido una serie de parámetros que se nos exigía efectivamente para no intervenirnos y se han cumplido. Que no estamos en el mejor momento bollante. Pero hay que mirar la vista atrás para ver los resultados conseguidos. Si no se hubieran hecho esas reformas que nos planteaban, estaríamos aquí en estos momentos a lo mejor con creación de empleo. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Este dato positivo se daba hace 3 años? No. Llevamos 3 meses de consolidación. Luego yo creo que hay que dar a la opinión pública de que hemos hecho una serie de deberes, que el enfermo estaba en la UBI, que ahora mismo está en manera estable y que Europa nos mira de otra manera y nos mira con confianza. Sí, no obstante, señora diputada, algunas cuestiones. ¿Cuánto tiempo lleva publicada la reforma laboral? No lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo. Pero si analizamos los datos desde la reforma hasta hoy, vemos que la propia reforma se ha llevado por delante 850.000 desempleados. Más. Es una realidad. No, pero eso es una realidad. En segundo, no, pero en segundo lugar. No, en segundo lugar. En segundo lugar, cuando dice Rosa, es verdad, todo ingreso que entra en una unidad familiar es positivo. Pero veamos el dato de verdad. ¿Cuánto es? 1.282.000 contratos se han efectuado a nivel del país. Solamente el 7% tienen de carácter indefinido. ¿Cuántos de estos contratos tienen, es decir, son estables, con derechos indefinidos en el tiempo? Solamente el 7%. Hay un dato que no lo hemos puesto encima de la mesa: el aumento de los trabajadores que empiezan a cotizar a la seguridad social. Yo creo que, por eso decía antes que el titular, si solamente nos quedamos con la frase de que el descenso del paro es muy positivo, y no entendemos que realmente hay que cambiar parte de las políticas económicas que se están llevando a cabo para que se genere empleo, no habremos hecho nada. Antes yo decía, Ricardo, de manera estacional, el tema de la agrícola. Y por eso le decía a Rosa antes, ¿hay algo que recoger en la comunidad autónoma? Sí. Yo me he preocupado de conocer que tenemos 2.116 sanitarios profesionales en la lista de desempleo. 2.116 que, en función de lo que está cayendo en la sanidad, el papel que podrían jugar. 1.531 técnicos electricistas,
etcétera, etcétera, en función ahora de la política de emprendedores que podría llegar a me vas a perdonar, pero creo que estás haciendo, con todos los respetos, una Macedonia de todo el mundo que está en estos momentos en el desempleo, si es que lo tenemos, si es que es un hecho real. Si las personas que están en el desempleo, pero ahora mismo lo que estamos analizando es la serie de medidas. Esto de si se puede salir de la crisis y si se quiere salir de la crisis. Hemos hecho algo para salir de la crisis, una serie de reformas que había que hacer. La situación estaba falta hacer más. Hace falta hacer más. Claro que sí. Yo creo que hay un dato positivo, que es la afiliación a la seguridad social, está subiendo. Creo que los 3 últimos meses ha subido, lo cual es un dato positivo. Las reformas laborales por sí mismas no crean ni seguramente destruyen empleo, y el objetivo de esas reformas seguramente apuntaba más a reforzar y potenciar la devaluación interna de la economía española, sujetar salarios, bajar salarios. Seguramente ha ido por ahí más sus efectos que por el tema de la creación o destrucción de empleo. Y respecto a la situación del enfermo, Benito cree que está en la UCI, tú, Rosa, que no. Yo no sé si está en la UCI. Yo me da la impresión de que está saliendo de la UCI, va camino de planta, pero que en cualquier momento puede volver a la UCI. O sea que no podemos confiar mucho que las tendencias y además al final siempre se os cuenta que analizamos no solo a muy corto plazo los datos de empleo, sino que lo comparamos con el mes anterior, cuando realmente habría que compararlo con un periodo similar del año anterior, para tener una tendencia más mayo anterior. No, mayo y los mayos anteriores. Sí, es el mejor dato. Este dato pero lo tengo, digo con los 5 primeros meses del año anterior, ¿no? Cómo está evolucionando, y eso nos puede dar una tendencia más. Este dato lo tengo, es el primer mayo desde el 2007, incluso se ha triplicado incluso el ingreso del número de personas que han tenido contrato frente al desempleo que había. O sea, no se ha dado un mayo. Yo tampoco he querido hacer alarde de este dato así a primeras. No, pero si al final. Porque porque quiero decir, pero que tenemos que ver este enfermo, y vuelvo al ejemplo del enfermo que está saliendo a planta, está en periodo de recuperación. Es que no lo podía, bueno, lo están llevando, pero gracias, sí, pero Ricardo, vamos a ser también un poco optimistas, es decir, nosotros somos, y los españoles, por cierto, hay un catastrofismo generalizado, y cualquier iniciativa que plantea el gobierno, que lo que queremos, todos queremos, vosotros y nosotros, queremos que esto salga adelante. O sea, yo no me puedo creer que nadie quiera que España siga como está. No, y el gobierno lo que está haciendo es una serie de medidas. Cuanto peor
techo de gasto, reforma de pagar la deuda, todo lo que hemos aplicado es para hacer una mejora y empezamos a ver en una situación difícil, vamos a ver atisbos. En eso nos tenemos que acoger. Yo comprendo. Vamos por el buen camino. Yo comprendo. Yo comprendo. Y entiendo que tengas que hacer defensa de determinadas políticas. Desde una posición racional. No racional. Desde el raciocinio, desde la cordura. En estos momentos hay que felicitarse. 98.000, 1.950 de la comunidad autónoma. Radiografía, la radiografía que tenemos que ver, 114.000 en la comunidad autónoma, desempleados. 45.000 de ellos no tienen en estos momentos ningún hogar. Un porcentaje muy importante, en torno a 30 y tantos mil, en riesgo de exclusión, con una población juvenil en desempleo. Eso es subir. Ahora, bien, dicho esto, yo creo que estamos en un momento donde sería el momento de cara a ilusionar, que es muy difícil, de cara a ilusionar. Oye, que de verdad vayamos a consolidar un empleo estable, porque le he dicho antes, 1.200.000 trabajadores han tenido un contrato temporal, que es de un día, son de 2 días, son de 3 días, y tenemos que afinar. Y antes de que me quites la palabra, es obvio que a lo mejor se podría crear empleo con las últimas medidas que plantea el gobernador del Banco de España. ¿No? Porque al final, si nos quieren bajar el salario hasta el salario mínimo interprofesional, etcétera, vamos, esto ya es miseria. Y no quiero emplear un calificativo delante de las cámaras, pero hace falta tener jeta. Benito habla de esta propuesta del gobernador del Banco de España que propuso bajar o eliminar el salario mínimo interprofesional para crear puestos de trabajo. Ricardo, ¿te parece Yo esa creo que es una tontería. Además, una tontería que me preocupa en el sentido de que contribuye al desprestigio del Banco de España como institución económica. Porque si el gobernador del Banco de España no sabe que el consumo interno en España está desplomado, que un tercio de la capacidad productiva de las empresas es ocioso, o sea, no saben qué hacer con ese tercio de capacidad, algunas, otras están todavía peor. Ese es el asunto por el cual no está creciendo la economía. No es una cuestión de bajar más todavía los salarios, porque además alimentas una espiral en la cual cuanto más bajan los salarios, menos cotizaciones, menos consumo. En fin, me parece, en fin, que desde luego no contribuye mucho al prestigio de la institución, que era una institución de referencia. Lo que ya no sé hace cuántos años, porque parece ser que cada vez quizás
pueda ser hace más tiempo, pero una situación de referencia en el análisis económico y seria y rigurosa, ¿no? Yo no sé si es que hay alguna agenda oculta detrás de esas declaraciones, ¿no? Pero Me parece que ha sido inoportuno y además se ha metido en un jardín que no es su jardín, porque yo creo que él tenía que hablar a lo mejor de financiación, del tema bancario y que en estos momentos fluyera el crédito a las empresas para crear empleo, pero no entrar en un tema laboral que no es nuestra competencia y que ha hecho más mal que bien. Quiero decir que son unas declaraciones completamente inoportunas y no creo que tengan ningún tipo de sensatez, ni que el gobierno le haya pedido en ningún caso, porque yo creo que ha hablado de modo personal, no lo ha hablado a modo de ningún tipo de... Vamos, desde luego, Pero no vaya desde el capacidad de gobierno. olvido, vaya Perdona, capacidad pero ha hecho... vaya capacidad de olvido que tiene No, algunos pero yo dirigentes, creo ¿verdad? que es un tema Es decir, que porque se ha eso extendido del banco totalmente. malo, dice, yo lo leí, yo cuando escuchaba la noticia decía, vaya personaje, oye, vaya jeta. El del banco malo, el gerente del banco malo, un salario de 33.000 euros, ¿no? Y ahora dice que realmente la política de salarios de este país está infravalorada y hay que bajarlo. Cuando realmente en estos momentos, desde la reforma laboral, la política de la negociación colectiva ha caído, la devaluación de los salarios ha caído, el objetivo de la etcétera. reforma laboral, Claro, ya, pero Pero el tema de salarios no es una competencia del Banco de España, es una competencia del gobierno pero con la negociación entre pero los agentes sectoriales. no, Pero también pero vamos, no, simplemente me refiero a decir que es verdad, yo me quedo con el dato de seguridad social de que hay nuevos, de que hay nuevas altas, pero lo que sí es verdad es que la reflexión que debe hacerse el gobernante de turno es que si de verdad quiere afianzar el empleo, tiene que ser con ese trabajo estable. ¿quién va a querer empleo? ¿Quién va a querer empleo? Pues empecemos por la administración pública, ¿Tú como un elemento de motor que tire de la administración pública, el sí. contexto de los próximos años es creación de empleo? No. ¿O más bien el sector privado? Pues entonces, ¿qué hacemos con los 114.000 que tenemos? ¿Los mandamos a riesgo de exclusión? No, pero, Por Dios, ¿tú crees que eso no es... el motor del empleo va a ser el sector público? No. No, tiene que ser combinando el motor Va a del ser sector el sector público privado y el sector Bueno, privado. si os parece, ¿Y qué necesita el tema del desempleo y la creación fondos de empleo económicos, para fondos otro debate, económicos, porque si no se nos va a ir el tema se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder confianza. Hablamos de otra cuestión, ese convenio que firmaron ayer la DGA y el Consejo General del Poder Judicial para
dar soluciones a las personas que van a ser desahuciadas y que están en riesgo de exclusión. Los jueces alertarán y en unos 10 días el Gobierno de Aragón deberá realojar a estas personas en una nueva vivienda social. Bueno, ¿qué os parece este convenio? Es una buena medida, llega tarde, se necesita más, es suficiente, Ricardo. Hombre, al que ya no le afecta, evidentemente le llega tarde, al que le pueda beneficiar, no le llega tarde. Y todo lo que sea luchar contra la exclusión, tema absolutamente relacionado con el empleo, pues normalmente casi todos los procesos de desahucio tienen detrás personas que han perdido el empleo, ¿no? Sí que en este sentido yo creo que es importante recordar alguna cuestión, ¿no? Parece que ahora todos, desde las administraciones a los propios jueces o al Consejo General del Poder Judicial, todo el mundo es como muy sensible, que es como debe ser, con esta problemática. Pero esta problemática está ocurriendo hace muchos años y hasta que una serie de movimientos sociales se movilizaron, lo pusieron encima de la mesa, no había una gran preocupación ni en el Consejo General del Poder Judicial ni entre la Administración por los desahucios y los casos de exclusión social que generan, ¿no? Entonces, todo lo que venga en este sentido, bienvenido sea, y al que le llegue tarde, pues bueno, no le va a solucionar, pero hay gente a la que le puede ayudar bastante, o le puede ayudar por lo menos a que no caigan en un riesgo de exclusión social, pero si os dais cuenta al final todo está ligado, ¿no? Empleo, vivienda y al final exclusión social. Rosa. Vamos a ver, yo creo que teníamos un problema gravísimo y que ese problema era una herida que se estaba agrandando importante y había que tomar una decisión. A mí la primera, algo que me llama la atención es que las personas que se han sentado a firmar son gente muy competente y que van a llevar a cabo este proyecto. Es decir, que no es un plan, que no es un rellenar hojas y folios en un momento dado ante la opinión pública, sino que es el Consejo General del Poder Judicial, consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma y la Federación de Municipios y Provincias, que se juntan para hacer algo que es sangrante y que el juez, cuando ve en un momento dado un riesgo de exclusión social, da la alarma y puede paralizar el desahucio, puede paralizar el proceso y llamar a los servicios sociales y que los servicios sociales le busquen un desalojo. Esto es un tema políticamente que era muy difícil de hacerlo, que se han hecho en otras comunidades autónomas. Nosotros no somos la pionera y que es algo que ya va rodado, pero que había que hacerlo, no había nada. O sea, en estos momentos, cuando la gente se quedaba en la calle y se quedaba sin desahucios, aparte de que hubiera una serie de colectivos que querían paralizar el proceso, no había una solución alternativa. Entonces, hay una serie de personas que
efectivamente había que darles una solución y esa solución hay que darla. Es decir, se ha creado un marco real para poder solucionar un problema que existía real, que hasta ahora no lo había. Benito. Sí, la verdad es que el titular dice la autoridad judicial podrá detener temporalmente los desahucios en Aragón en un plazo de 10 días y para ello deberá contar con la asistencia de los servicios sociales, etc. Hombre, ambos lo han dicho. Ha sido la sociedad civil quien está ganando la partida en este tema. Pero la están ganando porque realmente los datos son escalofriantes. Son 521 los que llevamos en ese trimestre de desahucios y 2.738 los que llevamos en el año 2012 desahuciados. Desahuciados porque realmente no tenían empleo, porque habían perdido el empleo, porque tal. Y por actitudes vergonzosas y vergonzantes de entidades financieras con determinados compromisos por Claro, digo que son datos que nos deben poner la carne de gallina tanto al ciudadano como al gobernante. Pero además nos tiene que poner la carne de gallina por el papel que juegan algunos desde alta tribuna, bien pagados, etcétera, cuando ven estas situaciones, ¿no? Claro, el tema es decir, ¿esto es suficiente? Es un parche, porque yo también he comparado las declaraciones que había con las que hacía el juez Dorado y decía, hombre, no es el momento de un convenio, es el momento también de materializar en normas jurídicas el tema. Es decir, ahí está la ley de enjuiciamiento civil, ahí está el tema de la ley hipotecaria, es decir, que realmente de lo que se trata es de ver cómo realmente acabamos con este drama. Y por tanto, lo que se debería trabajar es cómo diseñamos otra política de vivienda, es decir, aprender que la crisis ha generado un modelo insostenible, urbanístico, como queramos verla, ver que realmente tenemos una legislación injusta, ver que realmente tenemos un sistema financiero sin entrañas de ningún tipo y por tanto ver cómo damos salida a esa frustración que en el ámbito sindical y en el ámbito ciudadano para nosotros fue una frustración cuando trabajamos tanto en una propuesta como era lo de la ILP de cara a que el tema de la dación en pago fuera una realidad, de que la alquiler social fuera una realidad, de que el derecho a la vivienda no sea solamente papel mojado, porque está en la Constitución y está en el propio Estatuto de Autonomía, pues la verdad es que el marco legislativo que se nos da después de haber llegado
los derroteros jurídicos pues, no han sido satisfactorios para nada ni para nadie. Claro. Rosa. Vamos, no, a mí no me gustaría que se quedara en la opinión pública el tema de que es un parche. Teníamos una realidad social y éramos conscientes de ella, y esa realidad social había que solucionarla. Y no era una solución efectivamente la ILP que vosotros planteabais, porque planteabais una modificación legislativa que era inviable de todo punto. Y yo creo que había que solucionar el tema real de las personas que tenían un desahucio efectivamente en estos momentos y que se iban a quedar sin casa. Y que además este desahucio se produce en aquellos que tienen en una compra de vivienda, pero que también, y no lo hemos hablado anteriormente, también se da en aquellas personas que no pueden pagar el alquiler. Y me parece una implicación de los jueces. Esos jueces que en estos momentos estaban dictaminando los desahucios, Lo venían demandando ellos mismos. Y entonces, pero permite este acuerdo el que ellos tengan una implicación y una posibilidad de llamar a los servicios sociales, no simplemente aplicar la ley, pues que estaban en una situación muy difícil, aplicaban la ley, que era lo que les marcaba, y encontraban ante una situación terrible. Yo creo que ha habido una auténtica colaboración entre servicios sociales, y ese pool de viviendas, la ha aportado. ¿Quién ha aportado el pool de viviendas sociales? La administración de vivienda y la administración y las federaciones. ¿Quién nos sacó los colores en el tema de la política de desahucios? Nos sacó los colores la sentencia, sí, la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica Europea, cuando realmente decía que nos teníamos que poner a hacer deberes que realmente no estábamos haciendo. Y a partir de ahí es cuando realmente empezamos a aplicar otro tipo de políticas. Y por eso me parece positivo, que decir, quizás sea de las pocas personas en el ámbito político que digas que hemos tenido capacidad para escuchar a la calle, porque era un problema. Pero aquí lo veíamos todo, aquí hemos discutido muchas veces en esta mesa este tema y decíamos, es el problema más grave y serio y riguroso que tiene cualquier administración, porque realmente está confundido con los scratches, está confundido con el empleo, es decir, hay un cruce de tantísimas cosas que realmente hacen que no se podría las personas que ya han sido desahuciadas, que además lo nombraba Ricardo al comienzo de su intervención. Ricardo. Yo no sé si tiene una posibilidad de que sea retroactivo o no. No sé. Es un tema jurídico. En todo caso, sí que creo que es importante. Es un drama personal y hay que solucionarlo. Pero un apunte sobre la morosidad. Sobre la morosidad particular de los particulares. Yo creo que es el último de los problemas que tiene el sistema financiero español,
sistema financiero español es con el riesgo a promotores, no es con el riesgo a los particulares. Los particulares, para los cuales es un drama, porque, bueno, es esto aquello tan viejo que hemos oído tantas veces, ¿no? Si debes 3.000 euros al banco tienes un problema, si le debes 30 millones de euros el problema lo tiene el banco, no lo tienes tú. Pues esto es así. Sí, O sea, el particular es lo último que deja de pagar la vivienda y el español además es súper cumplidor con la vivienda. Pero quiero decir, a nivel de cifras macro, no son los ciudadanos particulares los que le crean un problema grave al sistema financiero. Se lo ha generado el riesgo promotor y las barbaridades que se han hecho. Tenemos que dejar aquí el debate, no nos da tiempo a más, ¿eh? Lo siento, dejamos, retomaremos este debate, Benito, en otra ocasión, porque es que no nos da tiempo a más. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos